La intensidad principal de una noche poderosa. Bueno, este domingo me gustaría decir pacíficamente una nueva escalada. Es decir, Ucrania atacó Moscú y Crimea, la región de Moscú, y lo hizo con una escala que no se había visto antes. Y aquí hubo daños en la refinería, daños en infraestructura civil y también en general una costosa planta de producción de semiconductores Angstrom, creo. En resumen, todo esto se ve muy mal para la gente común en este momento, pero para los políticos probablemente está bien porque pueden seguir con la guerra. En cuanto a los ataques, de inmediato les mostraré un video para que vean la magnitud. Aquí tenemos esto. Ahora les voy a mejorar este video, así. O sea, esto es de lejos. Imagínense cómo es de cerca. Ahora también se los mostraré de cerca, pero aquí la verdad está muy fuerte. Es un dron que llegó sin obstáculos porque o no hay defensa antiaérea, o sí hay pero funciona mal, o había demasiados drones, pero en realidad, por cierto, había varios cientos de drones. De esto ya se había informado varias veces, así que probablemente simplemente no alcanzó la defensa antiaérea para todos. Bueno, están intentando apagarlo, pero claro, esto no es cosa de un solo día. Nos informan lo siguiente. Ucrania llevó a cabo el mayor ataque contra la región de Moscú en toda la guerra. En la noche del 17 de mayo, y por cierto, no solo el 17 de mayo al momento de grabar este video, otros 300 drones fueron enviados a Moscú y hay nuevas destrucciones. Ahora vamos a analizar todo esto. Estos mismos drones lanzaron el mayor ataque contra la región de Moscú. Los drones alcanzaron las refinerías de Moscú y la base petrolera de Solnechnogorsk, el aeropuerto Sheremetyevo y varias empresas de microelectrónica. Aquí también hay muchos videos de todo tipo. Todavía voy a mostrar más de uno o dos. No, очень много сма. Por supuesto, no quisiera mostrar videos con groserías. Después se registraron explosiones en Klin, Zelenograd, Skodnia, Jimki, Dedovsk y Durikino. Durikino, sí, en Zelenograd el ataque alcanzó esa misma NPO Engström. Yo, como informático, había escuchado sobre eso. Es un fabricante ruso de microchips para sistemas de navegación bastante valiosos. Esta empresa, esto no es cualquier cosa, por supuesto, se utiliza, pero al dirigir misiles guiados, no solo produce esto, sino que, naturalmente, aparentemente uno de los ataques fue precisamente porque fabrican microchips para armas. La empresa está bajo sanciones, pero ahora, como lo llama Zelensky, ya es una sanción de largo alcance. Los chistes son brutales. También hubo un ataque a la estación de bombeo de petróleo. Luego simplemente se desató un incendio enorme en esa refinería y en la estación de bombeo de petróleo. Las fuerzas ucranianas nos dicen usaron drones. FP-1 Lyuty Cohete Drone Bars. ¿Dónde? Es absolutamente imposible entender el famoso flamingo. Al parecer todavía los están fabricando. Esos flamingos rosados que son hijos del atardecer allá. Los fabrican algo. Los fabrican, pero no vuelan y no vuelan. O sea, normalmente hay drones, normalmente hay algunos misiles, pero de estos no hay. Luego, paralelamente al ataque aéreo, agentes de algún movimiento informaron sobre la interrupción del funcionamiento de varias torres de comunicación. Ahí se encontraban módulos de guerra electrónica, parte del equipo se perdió, pero en total, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la destrucción de 556 drones hasta el momento, ya han sido derribados más. Algunos lograron pasar. Y los drones, según nos informan, atacaron las refinerías de Moscú. De hecho, es uno de los objetos más protegidos de la región. Por eso, si incluso lograron atacar ese lugar, significa que pueden atacar muchas otras cosas también. El problema es que los residentes comunes que estaban bajo los drones, los habitantes de Jimki, Matichi, Zelenograd, Lobnia, se quejaron de la falta de sirenas y notificaciones por SMS. O sea, una persona está sentada en el balcón, fumando o mirando a lo lejos, tranquilamente viendo hacia algún lugar y pensando en su vida, si es digna o no, no importa. Y de repente vuela un dron, y no está claro si viene hacia tu balcón, hacia los vecinos o hacia la refinería. Por eso, para la gente común, claro, esto es algo muy fuerte, muy duro. Y la guerra, como ya conté antes, pues se expande, escala y aparecen nuevas regiones. Mientras los políticos hablan de la resistencia, no solo los ucranianos, también los rusos y todos los demás, los militares hacen su trabajo y todo esto, la escala de la destrucción simplemente se expande. Es decir, ahora ya todos sienten la guerra, casi absolutamente todos, y nadie está protegido,
Y en Europa, por cierto, también hay drones, de hecho ucranianos, que empezaron a entrar en el territorio de los países bálticos, lo cual tiene muy molestos a los bálticos, e incluso llamaron la atención a las autoridades de Ucrania, preguntando, ¿qué pasa? ¿Se les olvidaron los límites? Pero, de verdad, si un dron cargado de explosivos aterriza en un país de Europa y además explota, hasta ahora, según creo, solo han aterrizado, no ha habido explosiones, corríjanme en los comentarios si me equivoco, entonces, por supuesto, no saldrá nada bueno de eso. Por cierto, voy a interrumpir un momento. Si ya están hartos de la política, de todo esto sobre armas, explosiones, sobre la guerra que se está expandiendo, tengo un canal que no trata de eso. Es un canal científico llamado Americanos en la Luna, y habla de todo, menos de la guerra. Sobre ciencia, luchamos contra la ignorancia. Por ejemplo, ahora salió un video, la segunda parte sobre ovnis en la Luna. No sobre fantasmas ni Anunnakis, sino sobre objetos voladores no identificados. Y ahí se desclasificaron miles de fotografías de las cuales hablo. Luchamos contra la ignorancia, mostramos a todo tipo de contactados que por supuesto saben quién y cómo construyó las pirámides egipcias. Pero además hay muchas otras cosas interesantes, por ejemplo sobre la NASA nuevamente, sobre el nuevo alunizaje tripulado y el que se planea, sobre la radiación en el espacio. En general, les recomiendo suscribirse a este canal, aquí arriba estará el enlace, aquí estará el enlace a él. Y podrán suscribirse a él, no se pierdan esos videos de los que hablé. Bueno, continuamos. Desafortunadamente seguimos hablando de la guerra. Miren, aquí nos dicen que hubo un incendio. Luego cuentan que los drones ucranianos esta noche superaron 3 de los 4 niveles de la defensa aérea de Moscú. Según los especialistas, la región de Moscú es el espacio aéreo más protegido de la Federación Rusa. Solo las residencias de Putin en Valdai tienen mayor protección. Y ahí también trasladaron sistemas de defensa aérea adicionales. Pero aún así, estos daños fueron causados. Y luego muestran información nueva. Bueno, esas mismas fábricas. La refinería de Moscú, aquí hay muchísimos daños, no 1.000.000, pero sí muchos. Por ejemplo, aquí hay otro video. Aquí arden diferentes cosas, el objeto es absolutamente... Bueno, esta es la refinería, y si el petróleo se incendia, claro que se puede apagar. Pero de nuevo, esto no es cuestión de 1 o 2 días, aquí también hay más. Aquí, o sea, el incendio simplemente... Bueno, este es uno, este es Duriquino. Luego también en el aeródromo de Belbek. En cuanto a Crimea, también fue atacada. En el aeródromo de Belbek en Crimea también muchas posiciones fueron alcanzadas, incluyendo posiciones de defensa aérea, elementos de protección, Pantsir S-2, un hangar con el radar S-400. Distintas instalaciones allí, al menos eso es lo que dicen. Y el SBU dice que esto es de importancia crítica para Ucrania. Operaciones. Además, aquí cuentan que durante la noche del 16 al 17 de mayo se lograron con éxito un total de 186 ataques y contra 46 objetivos en la retaguardia de los enemigos: Crimea, Donetsk, Zaporilla, la región de Lugansk y Dagestán. En cuanto a la reacción oficial de la Federación Rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó de acto terrorista el ataque masivo de drones contra Moscú y la región de Moscú. Zasharova declaró que Ucrania eligió una unión exclusivamente pacífica como objetivo del ataque a la región de Moscú, por eso ella dice que aquí solo hay casas, pero vimos que también había refinerías y otros objetos civiles. Un objeto nuevamente que transporta petróleo. Difícilmente se puede llamar así. Es un elemento de infraestructura militar, sí, también civil, pero también militar. Zakharova declaró que Ucrania cometió un acto terrorista masivo. Los objetivos del ataque eran exclusivamente civiles, pero ella solo habla de personas, edificios de departamentos, casas particulares. Bueno, yo leí que también había fábricas. En general, después de cada ataque, cada una de las partes declara que solo sufren personas civiles. Y así es realmente, sufren personas civiles. Después de que empiezan los bombardeos a diferentes objetivos. En algún lugar la defensa antiaérea no funcionó. En otro sí funcionó, pero no como debía. En algún lado desactivaron alguna protección. En otro simplemente dejaron pasar. Pero al final resulta que los drones también caen sobre objetivos civiles, naturalmente, y alguno de los operadores de drones está disparando. Y de un lado y del otro. Como si fuera a propósito, también contra objetos civiles. Aquí no necesitamos adivinar. Sobyanin informó que al acercarse a la capital interceptaron más de 120 drones, sus restos cayeron en el territorio de la refinería de Moscú y en el aeropuerto Sheremetyevo. Ahí se cancelaron más de 200 vuelos, lo leí hoy. Incluso los aviones fueron trasladados a otros aeródromos y aeropuertos.
Después se implementaron restricciones en todos los aeropuertos del sistema aeroportuario de Moscú. 51 aviones fueron enviados a aeródromos alternos. En resumen, causaron un gran alboroto. En cuanto a la reacción de Ucrania, esa fue, les recuerdo, la reacción de Rusia. Ahora, esta es la reacción de Ucrania. Zelensky declaró que esto es una sanción de largo alcance, pero eso son bromas, ya pasaron los 300, y comunicó que la distancia desde la frontera estatal de Ucrania fue de más de 500 kilómetros. Leí aquí que los expertos dicen, incluidos los rusos, y dicen, a ver, déjame ver dónde está. Aquí está, que lo más probable es que se haya utilizado una nueva táctica, o mejor dicho, una táctica actualizada. Es cuando el dron vuela planeando por sí mismo, luego enciende el motor, luego vuelve a planear. Así es más lento, pero puede llegar más lejos. Esto se llama vuelo entrecortado, y lo usan como nos dicen aquí cuando vuela precisamente con el motor encendido. Planea, luego el motor vuelve a funcionar, luego planea otra vez. Y también cuentan que los ucranianos siempre están inventando ideas, son cosas que permiten aumentar el alcance, pero la necesidad es la madre del ingenio. O sea, normalmente un dron, incluso uno de largo alcance, aumenta su radio de acción si se utiliza una estrategia como esta. Y luego, ¿qué más informó Zelensky? Nuestras respuestas absolutamente justas al alargamiento de la guerra por parte de Rusia y a los ataques contra nuestras ciudades y comunidades. Esta vez, las sanciones de largo alcance de Ucrania llegaron hasta la región de Moscú, y les decimos claramente a los rusos, el Estado debe terminar su guerra, así lo dice Zelensky. Los fabricantes ucranianos de drones y misiles continúan con su trabajo. En general, él agradece a todos aquí. Concentración, defensa aérea rusa, sí. Bueno, todo lo que ya dijimos simplemente lo repitió Zelensky, entonces, ¿qué se puede decir aquí? El bombardeo de ninguno de los dos lados traerá la paz. Aquí, si se trata de intimidación, solo los ha enfurecido. Y unos y otros, y está ocurriendo una escalada masiva. Rusia está bombardeando Ucrania. Recuerden cómo arrasaron la infraestructura. Ucrania está bombardeando a Rusia, haciendo más o menos lo mismo. Solo que ahora no ataca la infraestructura energética, sino que ataca instalaciones petroleras. Eso también es parte de la infraestructura energética, pero no a las torres, transformadores y demás. ¿Y cuándo terminará esto? Pues no será pronto. Hace unos días, literalmente hoy escribí en el canal de Telegram que cierta voicitea regresó a otra conferencia muy importante. Y habla de que en Londres, en una conferencia privada, aquí está esta señora, se tomó la decisión de que Ucrania no debe ir a ninguna negociación de paz y debe continuar la guerra hasta finales del 2026. De nuevo, en Londres, en alguna conferencia, alguien, no está claro quién, tomó la decisión de que Ucrania, que no está en Londres, Londres no es la capital de Ucrania, Londres es la capital de Gran Bretaña. Por cierto, Gudimling, jajaja. Eso es lo que más me sorprende. En algún lugar alguien está tomando decisiones que no tienen nada que ver con Inglaterra, sino que tienen que ver con Ucrania. Y esta misma Kalinyuk declaró que, según los cálculos de los ingleses, Rusia pierde hasta 150 soldados al capturar 1 km² de territorio ucraniano. Por eso es importante seguir con la guerra para que se acaben los rusos, pero es curioso, los ucranianos no se acaban entonces, según Kalinyuk. No hay, como ellos dicen, ningún gasto de recursos. O sea, los oficiales militares, los soldados y oficiales comunes de Ucrania, al parecer, como dicen, esa gente es de hierro, ¿no? Y ellos en realidad no sufren de ninguna manera. O sea, pueden pelear 1 año, 2, 3, 4, 5, mientras Rusia, como se suele decir, desgasta sus fuerzas militares contra Ucrania. ¿Y quién es el beneficiario? Es el mismo Reino Unido. O sea, Kalinyuk lo dice directamente, que esto no se hace en interés de Ucrania, se hace en interés del Reino Unido. Sin embargo, seguimos luchando. ¡Viva PRMU y Zelenska! Ella dice que de nuevo en Londres decidieron que es necesario aumentar los ataques a las refinerías de petróleo dentro de Rusia. Y en relación con esto ella declaró que aquí está lo peor. Los ucranianos deben prepararse para un invierno muy brutal del 2026 al 2027 sin calefacción ni luz. Pero lo principal de esta contención es golpear a Rusia. Disculpen, ¿es el objetivo principal de los ucranianos? ¿Me refiero a los ciudadanos comunes atacar? No. El objetivo principal de los ciudadanos ucranianos, de la gente común, es vivir bien, vivir su única vida. Pero las personas, a diferencia de los gatos, no tienen 9 vidas, ni 7, ni 3, ni siquiera 2, solo tienen una. Y cuando algunos de estos diputadillos, algunos Kalinyuk, de quienes en realidad escucho por primera vez quién es y qué tiene que ver, declaran que están tomando la decisión de que el objetivo principal de Ucrania es seguir bombardeando a la Federación Rusa.
Y ustedes, habitantes, prepárense, como decía Klitschko, prepárense para la tierra. Bueno, surgen muchísimas preguntas, o sea, ¿para quién? ¿Para qué es esto? ¿Es para que estos vivan su mejor vida, viajen a conferencias, beban, coman calientito y estén cómodos? Digamos que sigan luchando contra esos mismos Vareniki, contando después en qué puntos de combate estuvieron y con qué relleno les tocaron los Vareniki. Que una vez, esto no es sobre mí, es sobre el diputadito, hasta se atragantó con un huesito. ¿Cómo es eso? De inmediato le dieron el estatus de veterano y 3 medallas. Y luego cuando un ciudadano común preguntó ¿quién es esa Kaliniuk y quién te mandó ahí, señora? ¿Y por qué nos estás contando esas cosas tan raras? Esa misma Kaliniuk dijo que confían en ella. ¿La confianza de quién? ¿Por qué ella? Bueno, en resumen, hay tantas preguntas aquí que incluso nuestro Ministerio de Preguntas Retóricas de Ucrania, aunque está ocupado con otras preguntas que ya le hicimos, no puede responder. Es una locura. O sea, resulta que todo esto es una escalada constante. Aquí ya de verdad no estamos lejos de un ataque nuclear, y algunos Kaliniuk, Omelian y quien más, Zaluzhna, nos dicen que hay que luchar por encima de la dignidad. Los ucranianos tienen que morir por la patria o simplemente morir para dejar espacio otra vez para esas mismas personas del extranjero que llegan y empiezan a trabajar en lugar de los ucranianos. Bueno, es un completo sinsentido. Y además, naturalmente, hay otros personajes también. Por ejemplo, ese mismo Tuka, quien alguna vez bailó aquí el baile de Tuka, ahora dice que Shalen y Oper están movilizando todos los procesos en Ucrania. O sea, un viejo que perfectamente podría ir a pelear por contrato para demostrar todo su poder y talento estratégico y táctico, le cuenta al joven Lenin con gafas y un peinado al estilo Koti Goroshko que todos deben ir a la guerra y que hay que castigar a los que no quieren ir a pelear. Porque el objetivo supremo es servir, resulta, a esas fuerzas que quieren que Ucrania sea, ¿cómo se llama? Esa sustancia, esa lima contra la que se desgasta Rusia. Es absolutamente imposible entender qué beneficio obtiene Ucrania de esto, pero lo contamos. Lo único claro es qué beneficio hay en quedarse en casa y hablar de todo. Por supuesto, el país empezó a sentir una resistencia feroz al proceso de movilización por parte de ciertas categorías de ciudadanos. Quiero recordar que todo empezó con los nadadores por la presión. Ellos fueron los primeros. Todo esto es completamente comprensible, no contribuyó al proceso de movilización. Y el mismo Tuka contaba que al principio de la guerra, en Kiev, con unos muchachos, como él decía, andaba por los sótanos, luego le empezaron a doler las articulaciones y a las 2 semanas se fue a casa. Eso, o sea, sin ningún tipo de justificante, según entiendo. Simplemente al abuelo le dolieron las piernitas y se fue a casa. Y todos los demás se quedaron ahí mismo donde estaban, en esos mismos sótanos fríos para seguir luchando. Y esas son personas que no quieren estar en las mismas condiciones de las que él mismo se largó, perdón por la expresión. Él los llama evasores del servicio militar y siempre los mira con el ceño fruncido con esas cosas suyas. En el mundo moderno, ningún país ha logrado, no logra ni logrará destruir el mecanismo de movilización industrial. Movilización industrial. Bueno, al abuelo ya le va todo muy bien, alegrémonos por él, sí, pero ¿quién más tenemos aquí? Aquí está este otro personaje. O sea, miren, de nuevo, un guerrero muy fuerte. El peinado, los lentes, bien afeitado, la piel como de salón de belleza, todo combinado, la camisita, la sudadera o lo que sea ese saco deportivo. Y él cuenta otra vez sobre la guerra. Está hablando de Mendel, la exsecretaria de Zelensky, quien, según ella, contó la verdad sobre Zelensky. Hay tantas cosas, se los recomiendo. Vean mi episodio, por cierto, sobre este tema. Ahí se les revelarán las profundidades de la grandeza de esta persona. Así que ella, en primer lugar, le hace daño a toda Ucrania, porque ahora lo imprimieron o le dieron la oportunidad de que todos los líderes mundiales que hoy tienen relaciones con Zelensky lo vean. Hay que bloquear urgentemente el Internet para que los líderes mundiales no puedan ver la entrevista del exsecretario de Zelensky. De ninguna manera se debe ventilar la ropa sucia fuera de casa. Ya puede estar ahí en montones, como montículos de nieve polvorienta en las esquinas y en el centro. De ninguna manera se puede sacar la suciedad y la basura afuera. Está prohibido limpiar tu propia casa porque esos señores con sudaderas rosas dejarán de comprar esas sudaderas. El dinero, eso es lo principal. ¿De verdad alguien lo va a recibir con una ovación de pie después de que ella misma diga que él fue un ejemplo para Goebbels? Continuación. Bueno, así están las cosas. O sea, la escalada continúa.
Hasta el año 26, según las palabras de esa mujercita, los combatientes, ya sea que los llamen cosacos o como quieran, no habrá paz. Y según su opinión, los ucranianos deberían estar tremendamente contentos con eso. De tanta alegría, deberían caer en la euforia y marchar en filas ordenadas al frente, donde naturalmente no hay ni diputados, ni hijos, ni nadie de los poderosos, salvo rarísimas excepciones. No son tan raras, lo que en general confirma la regla. Adiós a todos. Ucrania no puede hacer la paz con Rusia hasta que no se devuelvan todos los territorios. Incluso si la devolución de todos los territorios sea una perspectiva de décadas. Porque insistimos no solo en los territorios que Ucrania perdió durante la invasión a gran escala, insistimos en que los territorios que fueron ocupados durante la operación antiterrorista y la operación de las fuerzas conjuntas y la ocupación y anexión de Crimea siguen siendo de jure ucranianos.